cargo Marco Cortés Mendoza. Si nos puede decir por qué fue. Bueno, porque fue invitado por el PP de Madrid a hacer un reconocimiento, una serie de pláticas con el presidente electo de Venezuela y para no faltar a su trabajo legislativo. Seguramente, toda vez que termine esa encomienda como presidente del partido, volverá al Senado. Diputada, este amago que está dando Morena para que los ministros no puedan retirarse y no recibir sus saberes, ¿cómo lo calificamos? ¿Es de dar miedo, preocupación? Porque si lo hacen con los ministros, ¿qué nos esperamos los demás trabajadores? No, era una ridiculez más, aparte de su narrativa perversa y por supuesto de concretarse sería un atentado contra los derechos laborales de los ministros. Y lo digo con toda claridad, como Saldívar, como Olga Sánchez Cordero no renuncian a su pensión como exministros. Ahorita le voy a pasar también la palabra al diputado Federico Dorin porque respecto a este tema tiene mucha claridad, pero creo que es un amago que no podrán cumplir. Vienen con dos varas, con esta nueva política que están aplicando con los ministros actuales y con los que ellos mismos en su reforma constitucional salvaguardaron, según ellos, este tema del retiro en cuestión económica. Y reitero, me parece una doble moral, una narrativa perversa cuando ellos mismos en sus filas de Morena tienen exministros que están cobrando todavía como exministros. Y bueno, yo aprovecho la presencia de los medios para decir lo que ya con mucha claridad dijimos. Nosotros no vamos a convalidar todo el proceso que es una simulación en cuanto a la elección de jueces, magistrados y ministros, porque lo que acaba de suceder aquí en el Pleno de la Cámara de Diputados es realmente doloroso. ¿Y a qué me refiero con que es realmente doloroso? Eligieron a los únicos que van a poder elegir. Cuando dicen que las y los ciudadanos van a poder elegir a los juzgadores, es una verdadera mentira. Los únicos que van a poder elegir son los que integran el comité de evaluación y si ustedes analizan perfil por perfil, son gente afín al régimen, con amistades cercanas a actores políticos de Morena, con amistades a gente del PT y gente del Verde Ecologista, lo cual es reprobable y es una muestra, un síntoma más de que todo el proceso ha sido una simple simulación. Y así va a ser en el Poder Ejecutivo, no mire que... Pero por supuesto, a ver, si lo hacen aquí donde es la representación de la democracia, aquí donde se supone que existe la pluralidad partidista, imagínense ustedes a quien elijan en el Poder Ejecutivo, pues por supuesto que son comités de evaluación a modo, sin reglas claras de cómo elegirlos y por eso nosotros decidimos no participar. Cuando el coordinador de Morena en tribuna dice que estuvo insistiéndole a la oposición para que presentáramos propuestas, a ver, nosotros no íbamos a ser partícipes porque era un supuesto que nos pudieran otorgar una de las 5 posiciones y nos obligarían a convalidar el acto que es una simulación y que es reprobable. Por eso nosotros no lo pusimos. Negativo, diputada, por parte de este legislativo. Por supuesto que el mensaje que se envía es totalmente negativo, porque han hecho de la soberanía, de este poder del Estado, una oficialía de partes. Fíjense ustedes, absolutamente todo lo que hemos aprobado de lo que va de 1 de septiembre a la fecha es lo que viene del Ejecutivo. Yo no me canso de decir que para dimensionar el daño, recordemos que de 1917 a la fecha la Constitución ha sufrido 801 reformas en un siglo. Y en menos de 2 meses ya reformamos 30 artículos de la Constitución, que era lo que le urgía a Morena. Por eso cuando lo decimos que Morena es la dictadura, no estamos exagerando. Este es el camino a la dictadura. Perdón. Diputada, perdone, al señalar Morena que si los ministros se quieren ir, se vayan sin el haber de retiro, ¿se confirma la venganza contra la Corte, al menos contra los ministros rebeldes? Por supuesto, por supuesto. Todo este proceso tiene un espíritu. Yo lo decía ayer en la Comisión de Puntos Constitucionales. Me imagino una clase de Derecho dentro de 15 años, cuando a los alumnos le digan, ¿cuál fue el espíritu del legislador para modificar la Constitución en torno al Poder Judicial? Y el espíritu fue venganza. Y lo decía también ahorita, es una doble moral, una narrativa perversa, porque ni Olga Sánchez Cordero ni Saldívar han renunciado a su pensión como exministros, pero a ellos, lo que ellos mismos pusieron en la norma, lo que Morena puso en la Constitución, no quieren respetarlo. Ahora se asustan, ¿no? Porque dicen, ¿cómo les vamos a pagar tanto si se van 7 de un jalón? Siempre ha sido parte del discurso que
que si los excesos del Poder Judicial, que si los privilegios de quienes son ministros, cuando el Poder Judicial no ejerce ni siquiera el 1% del presupuesto de la Federación. Los excesos, los privilegios, están en el Ejecutivo y están en la corruptela, como en el caso de Segalmex, que no han querido transparentar. Federico, no sé si quieras... Quizá muy brevemente, a mí me parece que hay que distinguir dos cosas: la elegancia con la que los ministros de la Corte se están retirando para que no tengan ningún conflicto de interés cuando se discuta el fondo del proyecto circulado por el ministro González Alcántara. Han mandado un mensaje de la dignidad que no tienen los 3 magistrados de la Sala Superior, que sí se acogieron a darle mayoría artificial a Morena a cambio de prolongar su hueso en el Tribunal Electoral. Y es claro que este amago de la pregunta de su haber de retiro es la respuesta al proyecto circulado. Si no se hubiese circulado el proyecto para echar por la borda el 80% de la venganza judicial, no estarían amenazando a estos 8 ministros con quitarle su haber de retiro. Como bien ha señalado la coordinadora, los exministros que están con Morena todavía gozan de esa prerrogativa, y es claro que es un amago para tratar de amedrentarlos, para que no nos restituyan la justicia y la carrera judicial a todos los mexicanos. Pero para que quede claro, diputado, ¿tienen derecho a ese haber de retiro o no? Lo tienen, aunque no estuviera en la reforma que Morena impulsó y aprobó. Ellos, acuérdense que el único cambio que hubo en la reserva del diputado Ávila en la sala de armas fue para reconocer los derechos de haber de retiro de los integrantes del Poder Judicial, y les dieron a ellos esta posibilidad de ampliar su mandato o de retirarse con el haber de retiro. Ellos han optado por la dignidad, a diferencia de las 3 personas que le han hecho le han cerrado el ojo a matar la justicia a cambio de prolongar su presencia en la Corte. Entonces, ¿por qué se retracta hoy la presidenta y los diputados de Morena, incluso los senadores? Porque están frustrados, porque el proyecto que se habrá de circular contempla echar por la borda la elección de jueces y magistrados, y es una venganza de Morena a esos 8 ministros. Es una forma de decirles: si te atreves a cancelar la votación de jueces y magistrados en un acto de revancha propio de Morena, te canceló tu legítimo derecho a un haber de retiro. Oye, Federico, esto de que primero dijeron, a ver, se pueden ir, se van con todos sus derechos, y ahora que dijeron ya nos vamos todos, se asustan. Esto no fue un plan con maña para quitarse a estos ministros que no son afines al gobierno federal, y aparte pues ellos poner a modo a sus ministros, ¿no? Es una venganza de López Obrador contra una corte autónoma que le puso un freno a los excesos de sus mayorías aquí. Pero, a ver, tú has puesto el dedo en la llaga. Cuando se aprobó el haber de retiro de ellos, nadie dijo que era un exceso. Cuando se sabe que se va a circular un proyecto que contempla echar por la borda la elección de jueces y magistrados, entonces ya les causa agravio. Qué curioso que hace 48 horas no se estaban flagelando ni la presidenta ni los legisladores de Morena por el haber de retiro, sino al contrario, se estaban lamiendo los migotes para ver si quedaban vacantes las sillas para poderlas meter con los buitres de la nación y despensas en una elección del año que entra. Olga y Saldívar deberían de renunciar también. Deberían de abstenerse de recibir recurso público toda vez que están como una de ellas está como legisladora, por cierto ausente, no la hemos visto en ninguna discusión trascendental para la vida de México. Por supuesto que deberían de abstenerse, para que sean congruentes con lo que dicen. Subió a tribuna hace rato. Pues sí, la vez pasada que había subido fue cuando se tuvo que tragar sus palabras en la transición energética y les pidió a todos que votaban a favor de una transición energética que mutiló su partido. Casi sube a tribuna, le va muy mal. Perdón, este comité de evaluación, pues Morena no está acatando resoluciones judiciales ni nada, pero ¿ustedes tendrían alguna estrategia por este tema de que no son perfiles adecuados según el análisis que ustedes hicieron? A ver, pero la estrategia la tienen que versar quienes tengan interés en participar. Nosotros no vamos a ser candidatos a nada, pero cualquier mexicano que aspire a ser juez o magistrado debería de atacar en tribunales esta tómbola chaira que se ha aprobado hoy en el Congreso de la Unión. En otros temas, ¿qué sucedió con la CNDH? ¿Ya recibieron sus formalidades o qué? Pues yo no he sido notificado, yo todavía asumo que tengo que comparecer el juez para defenderme la tiranía, que se escribe también con A. Gracias. Gracias. Gracias.